Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha bien. Sí, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. También gracias por haber tenido la amabilidad de, digamos, mover la presentación para el día de hoy. Bien, bueno, hablar sobre antibióticos en realidad es bastante extenso, ¿no? Ustedes, muchos de ustedes estudiantes de medicina o de alguna carrera de la ciencia de la salud, sabe que antibióticos es un capítulo aparte, ¿no? Es un capítulo, eh, digamos, donde se tienen que desarrollar varias familias de antibióticos y conocer, digamos, los aspectos más resaltantes de cada uno de ellos. Y eso demanda, pues, bastante esfuerzo, ¿no? Entonces, los que estudian medicina o farmacia saben que los antibióticos son un capítulo muy importante, ¿no? En esas ramas de la ciencia de la salud. Usar los antibióticos de manera prudente también es un arte, ¿no? Cuando ustedes concluyan la carrera, van a concluirla con bastantes vacíos, ¿no? Es imposible concluir la carrera y saberlo todo, ¿no? Pero lo que sí se debería de recordar son los aspectos básicos de cada uno de las familias de antibióticos, ¿no? Lo primero que hay que hacer es estar seguros que el paciente tenga una infección. Y para diagnosticar una infección hay que tener un conocimiento de la medicina interna, ¿no? O sea, ¿cómo puedo diagnosticar una neumonía si no sé medicina interna? ¿Cómo puedo diagnosticar una meningitis, una bacteremia, un shock séptico? Entonces tengo que leer bastante medicina. Entonces, primer punto, que los que usan antibióticos deben de saber medicina interna. Segundo lugar, deben de saber microbiología, ¿no? Recordar el curso de microbiología, un curso extenso y bonito que llevan los estudiantes de medicina de San Marcos, un curso que tiene un creditaje importante, ¿no? O sea, recordar el curso de microbiología, ¿no? Que son enterobacterias, que son bacilos gram negativos no fermentadores, estafilococos coagulasa negativos, positivos, meticilino resistente, meticilino sensible, enterococos, ¿no? Fecalis, fecium. Entonces hay que recordar microbiología. Y luego hay que recordar farmacología, ¿no? Porque vamos a aplicar antibióticos en pacientes, ¿no? No estamos aplicando antibióticos en laboratorio, sino en pacientes. O sea, hay que recordar la farmacocinética, farmacodinamia, los mecanismos de acción de los antibióticos, cómo la bacteria genera resistencia a los antibióticos, es decir, mecanismos de resistencia, efectos colaterales, saber qué antibiótico llega bien a tal sitio de infección, ¿no? O sea, no solamente saber, bueno, esta E. coli es sensible a aminoglicósidos, entonces le doy aminoglicósidos al paciente. Pero si la infección es en el sistema nervioso central, los aminoglicósidos no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, hay que saber elegir el antibiótico. No solamente, no basta con saber si la bacteria es sensible o resistente al antibiótico, sino saber si el antibiótico va a llegar al sitio de la infección. Entonces, hay una serie de variables, muchachos, que hay que saber. Entonces, la idea acá no es tranquearlos, no es complicarles la vida, sino, digamos, introducirlos a ustedes a este mundo que es el antibiograma, ¿no? La lectura del antibiograma, la interpretación del antibiograma, que tiene mucho de la mano con saber muy bien sobre los antibióticos, sobre farmacología general y también conocer sobre medicina interna, ¿no? Porque el primer paso para usar un antibiótico es diagnosticar una infección, ¿no es cierto? Porque yo no voy a usar un antibiótico
para un paciente que no he diagnosticado una infección, ¿no? La única condición en el que usaríamos antibióticos en un paciente no infectado sería como profilaxis, ¿no? O sea, aquellos pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente y necesitan una dosis de cefazolina media hora o una hora antes de la incisión quirúrgica como profilaxis, ¿no? Para disminuir las tasas de infección de sitio operatorio. Pero después, en otras situaciones, yo brindo antibióticos a pacientes que yo estoy convencido o hay alta sospecha de que tengo una infección, ¿ya? Entonces, los invito a ustedes desde ya a repasar conceptos de medicina interna, de farmacología y microbiología. Lo que vamos a hacer ahora es recordar, ¿no es cierto?, algunos aspectos prácticos. En una hora de clase, yo no pretendo que ustedes sepan todo, ¿no? Lo único que pretendo es introducirlos, digamos, incitarlos, motivarlos a que ustedes complementen esta charla con sus lecturas o digamos, con la curiosidad que ustedes tengan de desarrollar el tema a mayor profundidad. ¿De acuerdo? Esa es la única intención de la charla. Y si por ahí ustedes tienen un cultivo que les puede dar un familiar, les puede decir, oye, tú que estudias medicina, ¿no? Esa famosa frase. Tú que estudias medicina, tú que estudias farmacia, a ver cómo es este antibiótico, cómo se da, a ver, léeme este cultivo, qué dice, qué puedo tomar, ¿no? Entonces ustedes al menos que tengan un conocimiento básico, ¿no? De la microbiología y de la interpretación del antibiograma. Ese es el único objetivo de esta charla. Entonces, antes de empezar con la presentación, a ver, entonces tenemos que poner en contexto, ¿no? Antibióticos, y dentro de los antibióticos ustedes recordarán a los betalactámicos, ¿no? Los betalactámicos, chicos, son bactericidas, ¿de acuerdo? Son bactericidas. ¿Por qué son bactericidas? Porque todos ellos inhiben, ¿no? La síntesis, ¿no? Del peptidoglicano, ¿no? Del peptidoglicano. ¿Qué inhiben? ¿Qué paso de la síntesis de la pared bacteriana inhiben? La transpeptidación, ¿no? La transpeptidación. Transpeptidación. ¿De acuerdo? Son bactericidas, inhiben la síntesis del peptidoglicano, un peptidoglicano que vamos a llamar PDG, peptidoglicano, por específicamente a nivel de la transpeptidación. ¿De acuerdo? Entonces, los betalactámicos, a su vez, están compuestos por varias familias, ¿no? Una de las familias importantes son las penicilinas. Entonces, pues las penicilinas es un betalactamo, ¿de acuerdo? Penicilinas. Luego tenemos las cefalosporinas, ¿no? Tenemos los monobactámicos, ¿no? En este caso, ¿recuerdan el monobactámico? Astreonam, ¿no? Astreonam. Tenemos los carbapenémicos, ¿no? Seguramente ya recordarán los carbapenémicos, ¿no? Tenemos a ertapenem, ¿cierto? Tenemos a imipenem y meropenem. Bueno, por ahí alguien que ha leído me dirá, doctor, ¿y doripenem? Ya, ahí está doripenem, ¿no? No lo tenemos disponible en el Perú, ¿no? No tenemos doripenem en el Perú, está disponible en Estados Unidos y Europa, pero al menos contamos con ERTA, IMI y MERO. Y finalmente, tenemos a los beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? ¿Quiénes están acá? El amoxiclavulánico. ¿Quiénes más están aquí? La piperacilina con el tazobactam, ¿no es cierto? Que acá le pongo un paréntesis porque es un antiseudomónico, o sea, me sirve para tratar pseudomonas,
¿no? Y tenemos los nuevos, ¿no? Los nuevos beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, ¿no es cierto? Ya estarán recordando ustedes, estarán haciendo memoria, que es lo que han sido aprobados últimamente, ¿no? El ceftolozane con tazobactam, ceftolozane o ceftolozano, tazobactam, ¿no? Cuyo nombre comercial se llama Cervaxa. También es un antiseudomónico, también es antiseudomónico, pseudomónico. Y el otro que tenemos a ceftazidima, ¿cierto? Ceftazidima con avibactam, ¿no? Avibactam. Su nombre comercial es Avicaz. También es antiseudomónico. También es antiseudomónico, ¿de acuerdo? Pero no solamente es antiseudomónico, sino que también tiene actividad contra las carbapenemasas. O sea, las carbapenemasas son enzimas que hidrolizan, o sea, que hidrolizan a los carbapenémicos. Entonces, este antibiótico tiene esa particularidad, que tiene actividad contra las carbapenemasas de tipo KPC y OX. Bueno, de repente les estoy dando mucha información, de repente muchos de ustedes ya aterrizó, o ya alunizó, de repente ya llegaron a la luna, ya aterrizaron, alunizaron, pero esto es lo que está apareciendo, ¿no? O sea, yo no puedo explicarles a ustedes antibióticos y seguir hablando de penicilinas, seguir hablando de cefalosporinas, cuando ya hay estos antibióticos que ya han sido aprobados, ¿no? Últimamente, los últimos años, ¿no es cierto? Ya han sido aprobados. Cervax ha sido aprobado en el año 2014, ceftolozane tazobactam ha sido aprobado en el 2014, y ceftazidima avibactam ha sido aprobado en el 2015, ¿no? Yo espero que sus profesores de farmacología les hayan hablado algo de estos antibióticos, ¿cierto? Porque no podemos seguir hablando de lo mismo. La medicina avanza y ustedes también merecen saber qué cosa es lo que está apareciendo en el mercado. Ok, con respecto a penicilinas, estoy haciendo un pequeño resumen antes de hablar de los antibiogramas, ¿ya? Estoy haciendo un pequeño resumen antes de entrar a los antibiogramas. A ver, muchachos, a ver, en el chat encuentro una pregunta de un compañero suyo que me pregunta si estos antibióticos, de los nuevos antibióticos, están disponibles en los hospitales. Lamentablemente no están disponibles en los hospitales. Yo estimo que próximamente ya, debido a las altas tasas de resistencia, estos nuevos antibióticos van a estar disponibles en los hospitales. Pero el hecho de que no estén disponibles en los hospitales no significa que no los tengamos que saber. O sea, esa forma de pensar ya deben desterrarla, deben sacarla de su mente. No porque no hay en el Perú, no lo tengo que saber. No porque no tengo en mi hospital, no tengo que saber. Ustedes tienen que aprender, porque ustedes tienen que aprender lo que se debe hacer. Que no haya en su hospital, que no haya en su posta, que no haya en su centro de salud, eso no es problema de ustedes. Ustedes tienen que saber lo que hay que hacer. Y si no lo tienen, pues nos acomodaremos de acuerdo a nuestro contexto donde estemos trabajando. Pero el que no lo tengamos o que no esté disponible en el Perú no significa que no debamos de saber, ¿ya? Porque eso es algo que también escucho a los residentes. Los residentes dicen, doctor, no sé lo que me pregunta porque no lo tenemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, que viene un médico de Estados Unidos que a enseñarnos, o sea, significa que nosotros no leemos, significa que nosotros no investigamos. Ahora la literatura está disponible, ¿no? O sea, lo mismo que está leyendo el alumno de Harvard, lo leen ustedes en el mismo momento. No es como antes, ¿no? Antes los profesores, los maestros tenían que esperar 8 meses o 6 meses para que vengan las revistas de Europa o de Estados Unidos en barco
para que ellos lo puedan sacar copia y leer. O sea que vivíamos en una medicina de 2 o 3 años digamos, de diferencia, ¿no? En comparación a los países europeos. Pero ahora ya no estamos así, ¿no? Ahora la información está en tiempo real. En el mismo momento que lee un alumno de Harvard, lo lee el alumno de San Marcos. El mismo momento, porque la revista sale en el mismo, en el mismo momento. Ustedes entran a Lancet, bajan el artículo y ya está, lo leen. No tienen que esperar 8 meses o 6 o un año para leer el artículo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como ustedes deben de empezar a pensar, ¿ya? Y van a tener más opciones. Y si no conocemos a los antibióticos y no los solicitamos, nos vamos a quedar con lo mismo de siempre, ¿no? Entonces la pregunta de su compañero es válida, ¿no? ¿Tenemos esos antibióticos ahorita en los hospitales? No. ¿Algunos hospitales lo tienen? Sí. Algunos hospitales de la Seguridad Social cuentan con estos antibióticos. La gran mayoría de los pacientes de los hospitales del ministerio aún no lo tienen. Pero yo estimo que sí lo vamos a tener porque es necesario. ¿De acuerdo? Entonces hay que saber, hay que conocerlos, al menos saber qué cosa es lo que, para qué sirve, cómo se da, en qué situaciones da. Ok, entonces sabemos que hay cefalosporinas de primera hasta de quinta generación, ¿no es cierto? Hasta de quinta generación, de primeras, cefalosporina de primera hasta quinta generación, ¿cierto? Y sabemos también, ¿no es cierto?, que las cefalosporinas antipseudomónicas, o sea, cefalosporinas que tienen actividad contra pseudomonas, son ceftazidima, ¿no es cierto? Cefepime, ¿no? Ceftazidima es una cefalosporina de tercera generación y cefepime es una cefalosporina de cuarta generación. Y tenemos las cefalosporinas de quinta generación, cefalosporinas de quinta generación, que tienen cobertura ¿contra qué? Contra estafilococo aureus meticilino resistente. Son las únicas cefalosporinas, las cefalosporinas de quinta generación, que tienen cobertura contra estafilococo aureus meticilino resistente. Ninguna otra cefalosporina tiene cobertura contra estafilococo aureus meticilino resistente. ¿De acuerdo? Ahora ustedes también dirán, doctor, ¿y lo tenemos disponible en el Perú? La pregunta es no, no lo tenemos disponible, pero insisto, no porque no lo tengamos disponible, no vamos a decir que no vamos a saber, ¿no? Y estas cefalosporinas de quinta son ceftobiprol, ceftobiprol y la otra es ceftarolina, ¿de acuerdo? De ahí las otras cefalosporinas ustedes ya las conocen, ¿no? Ceftriaxona, cefazolina, cefuroxima, cefotaxima, ustedes ya conocen eso. Con respecto a los monobactámicos, solo contamos con Astreonan. Astreonan tiene una muy buena cobertura contra enterobacterias, ¿de acuerdo? Enterobacterias, y también tiene buena cobertura contra pseudomonas, ¿ya? Pero Astreonan no se usa, no es de primera elección para ninguna patología, porque el Astreonan solo se usa en caso de pacientes con alergia severa a los beta-lactanos. O alergia severa a la penicilina, ¿no? A la penicilina. Usted dirá, doctor, ¿por qué le voy a dar un Astreonan, que es un betalactámico, a los pacientes alérgicos a los betalactámicos? Es que Astreonan en realidad está dentro de la familia de los betalactámicos, pero su anillo es totalmente distinto al de las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos. Es un anillo totalmente distinto, es un anillo monobactámico, ¿de acuerdo? Y por eso se usa en pacientes con alergia severa, donde no podemos corrernos el riesgo, ¿no?, de darle un carbapenémico o de darle una cefalosporina a un paciente que ya tiene una historia de una alergia severa a la penicilina, ¿ya?
Ok, entonces, solamente ya para terminar e ir al primer caso clínico, penicilinas, penicilinas, ya, las que más se usan son amoxicilina, ¿no? Ampicilina, piperacilina con tazobactam, que ya lo vemos acá en el punto 5, ¿no? La penicilina antiestafilocócica, ¿no? Como oxacilina, que se usa mucho para infecciones de piel y tejidos blandos, donde hay sospecha de estafilococo, ¿no? Pero estafilococo aureus meticilino sensible, ¿no? Para el meticilino resistente tenemos, en el caso de cefalosporinas, a las cefalosporinas de quinta y tenemos a los licopéptidos como vancomicina, ¿no? Para los estafilococo aureus meticilino resistentes. En este caso, oxacilina es una penicilina antiestafilocócica que se usa para sospecha de infecciones por estafilococo aureus de la comunidad, donde la posibilidad de que sea un meticilino resistente es baja, ¿no? Por ejemplo, oxacilina se usa mucho en celulitis, ¿no? Por ejemplo. Ok, las penicilinas se han dejado de usar bastante, ¿no? Porque han aparecido nuevos antibióticos, pero siguen siendo de primera elección. Por ejemplo, la penicilina gesódica sigue siendo de primera elección para sífilis, ¿no? La penicilina gesódica sigue siendo de primera elección para leptospirosis, ¿no? Sigue siendo de primera elección la penicilina gesódica en casos de infecciones por actinomices, ¿no? Actinomices, ¿de acuerdo? Entonces la penicilina todavía tiene su lugar, pero para ciertas enfermedades infecciosas, ¿no? Sífilis, actinomices y sífilis, actinomices y para el caso de Staphylococcus aureus tenemos la oxanicil buena elección, ¿ya? Para leptospirosis. Cefalosporinas, bueno, ya las conocen ustedes, solo he puesto acá las más relevantes y las que seguramente hay que recordar. Los carbapenémicos, acá hago un paréntesis. La diferencia entre ertapenem y imipenem y meropenem es que ertapenem es un carbapenémico que no cubre pseudomonas ni acinetobacter, por lo tanto es un carbapenémico que solamente sirve para enterobacterias, ¿ya? Está indicada para las infecciones por bacterias o enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Que seguramente ustedes lo han escuchado cuando han pasado visita con el término de BLE, ¿no? Beta-lactamasa de espectro extendido, ertapenem. O sea, si yo tengo una Escherichia coli o una Klebsiella productora de BLE, ertapenem es de primera elección. Doctor, ¿y por qué no elijo imipenem y meropenem? Ah, porque estos son carbapenémicos de muy amplio espectro, ¿no? Estos carbapenémicos, además de cubrir enterobacterias, cubren pseudomonas y acinetobacter. Entonces, ¿para qué voy a usar un antibiótico que cubre pseudomonas y acinetobacter si he aislado una enterobacteria que es E. coli? No tiene sentido. Eso sería no hacer un uso racional de los antibióticos. Entonces, de elección para enterobacterias BLE, ertapenem, y cuando sospecho de infecciones graves o sospecho la posibilidad de una infección por pseudomonas o acinetobacter en contextos de infecciones intrahospitalarias, sí podría usar de manera empírica hasta obtener los resultados de cultivo imipenem o meropenem, ¿ya? Bien, vamos al primer caso. Yo creo que he hecho un resumen de los betalactámicos. Entonces, el primer caso, vamos a agrandarlo. El primer caso es una mujer de 55 años, ¿no? Que tiene diabetes mellitus en tratamiento regular, que viene por dolor lumbar derecho, disuria y fiebre, ¿no? Se automedica con ciprofloxacino y fenazopiridina, ¿no? Eso es lo que le dan en la farmacia, ¿no? Cuando alguien va a la farmacia por síntomas urinarios, farmacéutico, te da ciprofloxacino y fenazopiridina, ¿no? Y con una dosis te alivias, pero una dosis no es el tratamiento, ¿no?
Por lo menos, si estamos hablando de una cistitis, el tratamiento debería ser entre 3 a 5 días. Y si es una pielonefritis, el tratamiento debería ser entre 10 a 14 días, ¿no? Entonces, el tomar una sola dosis no es que ya te curaste de la infección urinaria. Entonces, solo tomó una dosis, posteriormente desarrolla fiebre, dolor costo lumbar derecho, hay puño percusión lumbar derecha, bueno, hemodinámicamente estable, se solicitaron exámenes de laboratorio y urocultivo por sospecha de pielonefritis, y se vio un hemograma con leucocitosis de 17.000, con 5% de bastones, con una PCR elevada, ¿no? Una PCR en 50, eh, y un examen de orina patológico, ¿no? Más de 100 leucocitos por campo, con nitritos positivos. Entonces, se plantea definitivamente acá la posibilidad de una infección urinaria y de una pielonefritis, ¿no? Porque hay dolor lumbar derecho y fiebre, ¿no? Es una I2 alta, ¿no? Entonces, una I2 alta es una pielonefritis. Una pielonefritis es igual a tener al paciente hospitalizado si es que no tiene buena tolerancia oral o si eh, hacen ustedes el diagnóstico de sepsis, ¿no? Tiene un sepsis de foco urinario, hay que hospitalizar al paciente. Si es una pielonefritis que no hay buena tolerancia oral, hay que hospitalizar al paciente. Si es una pielonefritis en una gestante, hay que hospitalizar al paciente, ¿no? Entonces, esta es una pielonefritis, ¿no? No sabemos el germen todavía, pero el diagnóstico es una pielonefritis. Bueno, finalmente llegó este cultivo donde se aisló E. coli de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, y este es el antibiograma, ¿no? A ver, yo les voy a dar unos 5 minutos para que puedan ver el cultivo y finalmente podamos hacer un razonamiento, ¿no? De qué antibiótico podríamos dar. Muy bien, chicos. A ver, creo que nos hemos movido. A ver, ¿sí me escuchan, no? A ver, quiero que me confirmen si me escuchan. ¿Me Sí, escuchan? doctor, sí se lo puedo escuchar. Sí, Ya, a ver. Cuando usted, a ver, ¿qué cosa es la E. coli? La E. coli es una enterobacteria, ¿no? Es una enterobacteria. ¿Ya? Cuando yo tengo una enterobacteria, lo primero que tengo que ver en el antibiograma son las cefalosporinas de tercera generación.
Entonces me voy a ver ceftriaxona. ¿Cómo está ceftriaxona? Resistente. Entonces ya esta es una alerta y me dice que esta E. coli probablemente sea productora de beta-lactamasa de espectro extendido, porque ha hidrolizado una cefalosporina de tercera generación. Lo más probable es que sea un hable. ¿Cómo lo confirmo? Bueno, también, a ver, voy a buscar otro marcador. Generalmente cuando es un hable, la cefalosporina de segunda generación como cefoxitina está sensible. Y vemos acá que está sensible. Doctor, entonces voy a usar cefoxitina como tratamiento. No, la cefoxitina solamente es un marcador, no es para que den tratamiento. Entonces acá, cefoxitina no vamos a usar como tratamiento, solo es un marcador, ¿ya? Entonces alguien que no sepa nada de medicina ni microbiología va a decir, ah, cefoxitina sensible, tenemos en farmacia cefoxitina, sí, entonces le vamos a dar. Mal, bueno, eso no se llama lectura interpretada de antibiograma. Eso solamente se llama saber que S es sensible, entonces S le puedo dar, y R resistente, entonces R no le puedo dar. Y esa lectura lo puede hacer cualquiera, ¿no? Alguien que no sepa medicina incluso. Pero ustedes van a ser médicos o profesionales de la salud y al menos tienen que tener un razonamiento adecuado, ¿no? Entonces, no vamos a dar cefoxitina. Está sensible, pero me confirma una vez más que esta cepa puede ser BLE. ¿Qué más? ¿Qué otro marcador me dice que esto puede ser una BLE? El marcador de que el betalactámico con inhibidor de beta-lactamasa, que acá tenemos pipetazo, es sensible. Generalmente las BLE, los betalactámicos con inhibidores de beta-lactamasa suelen ser sensibles. Entonces, hay otro indicio de que esto es una BLE. Y finalmente, el otro indicio de que esto es una BLE es... Doctor, parece que hay un problema con el audio. Se cortó, ¿no? Sí, doctor, como medio minuto. Ya, se cortó. Ya, decía de que, ¿qué opinas del urocultivo, no? A ver, a ver. Ahora, ¿me escuchan, no? Sí me escuchan, ya. Decía, ¿qué opino del urocultivo? Opinamos que es una buena muestra, ¿no? Porque es 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, es una buena cantidad de bacterias en la orina. ¿Qué más opinamos? ¿Es un colonizante? No es un colonizante, ¿no? Es un infectante porque la paciente tiene síntomas, ¿no? Entonces es importante, chicos, cuando ustedes tengan un cultivo, ustedes tienen que determinar si el cultivo es colonizante o infectante. Entonces, ¿cómo hago esa diferencia? Si el paciente tiene síntomas de infección urinaria y esto es una muestra de urocultivo, entonces es infectante. Doctor, pero si no tuviera síntomas urinarios, probablemente sea un colonizante. Y las colonizaciones no se tratan. Las bacteriurias asintomáticas solo se tratan en gestantes, ¿de acuerdo? No se trata en otra condición, ¿ya? Entonces, nosotros no tratamos cultivos, ¿de acuerdo? Tratamos al paciente. El paciente tiene que manifestarnos los síntomas. Si no hay síntomas, no se trata, ¿ya? No se trata. Y si tienen dudas, consulten a infectología, ¿ya? Entonces, ¿qué bacteria se aisló? Una enterobacteria. El principal mecanismo de resistencia es una BLE. Y ahora, ¿qué tratamiento le damos? Habíamos dicho que el carbapenén de elección o las BLE se tratan con carbapenén de primera elección, ¿no? Y el carbapenén de primera elección es ertapenén. ¿Por qué ertapenén? Porque E. coli es una enterobacteria, ¿no? Y justamente ertapenén es un carbapenémico ideal para el manejo de infecciones por enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro.
Doctor, ¿qué hubiese pasado si mi paciente no tiene dinero para comprar el ertapenem? Porque el ertapenem cuesta alrededor de 150 soles la ampolla. Necesitaríamos 10 ampollas como mínimo, 1.500 soles. Mi paciente no puede conseguir ese dinero. Ah, bueno, entonces le explicas que hay una posibilidad de manejar esta infección con una aminoglucosa, explicándole que el aminoglicósido es nefrotóxico, ¿no? Le tienes que explicar que no es de primera elección y que puede que no vaya bien, ¿no? Pero le podemos dar una chance, ¿no? Le podemos dar una chance de tratarlo con amicacina. No es de primera elección, pero podemos darle una chance. Doctor, y si le doy cefepime, cefepime no le vas a dar, pues porque hemos dicho que las BLE, si tienes un germen BLE, no puedes usar ninguna cefalosporina puedes usar, ni de primera a cuarta generación. No puedes usar ninguna cefalo, ¿de acuerdo? Eso es lectura interpretada de antigüedad. Doctor, ¿y pipetazo? ¿Puedo usarle pipetazo? Mira, si quieres hacer uso racional de antibióticos, no deberías usar pipetazo, porque pipetazo es un antiseudomónico y deberíamos de reservar los antiseudomónicos para cuando tengamos unas pseudomonas. Entonces, no tenemos acá aislado una pseudomona. ¿Para qué voy a usar un antiseudomónico? Y pipetazo, bueno, ¿puede funcionar? Sí, puede funcionar, pero debes tener en cuenta que pipetazo se tiene que dar 4 veces al día, es cada 6 horas, es un antiseudomónico y no es de primera elección. ¿De acuerdo? ¿Podría funcionar? Podría funcionar, pero la gran mayoría de expertos en uso racional de antibióticos, microbiólogos, infectólogos, no recomiendan usar pipetazo. Ertapenem se da solamente una vez al día, chicos. Es ideal, ¿no? Una vez al día e incluso se puede dar de manera ambulatoria por vía intramuscular. En el caso de que el paciente de repente ya esté mejor, ya esté recuperado y queramos darle de alta, tenemos Ertapenem, que además de dar endovenoso, se puede dar por vía intramuscular. ¿Ya? Entonces acá el antibiótico de elección sería Ertapenem. A ver, no sé, hay preguntas. Ah, bueno, ya respondí, ¿no? Ya respondí. Ya, en resumen, cada rato no. Hay que estar atentos, chicos, ¿ya? Hay que estar atentos. Ya hemos hablado sobre pipetazo y todo eso. Hay que estar atentos. Nitrofurantoína, no. Chicos, es una pielonefritis. ¿De acuerdo? Es una pielonefritis. Revisen, investiguen, lean. Nitrofurantoína solamente se usa en cistitis. ¿De acuerdo? En cistitis. Nada más. El caso anterior era una pielonefritis. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro. En pielonefritis no se usa nitrofurantoína. Ok, dudas resueltas. Ya, nuevamente, 5 minutos acá. Vean el antibiograma. Chicos, nuevamente, fosfomicina tampoco. Ni fosfomicina ni nitrofurantoína se usan en pielonefritis, solamente en cistitis. ¿De acuerdo? Por eso que ni siquiera he hablado de esos dos antibióticos, porque no era motivo de hablarlos porque estamos frente a una pielonefritis, ¿ya? Entonces, ni nitrofurantoína ni fosfomicina en pielonefritis. Ambas se usan en cistitis.
Ok, chicos. A ver, alguien que quiera participar, la verdad, a ver quién quiere comentar. Puede ser por el chat o pueden abrir el micrófono. No hay mejor forma que aprender que participando. ¿Cómo abordaríamos este caso? ¿Qué dicen? Bueno, a ver, entonces acá en este caso, ya bueno, acá un compañero dice, niega síntomas, pero cursa en el tercer trimestre. Bacteria sintomática, pero debe ser tratada. De acuerdo, sí. Ok, estoy de acuerdo con las opiniones de ustedes. Esto es una BLE, ¿no? Ceftriaxona resistente, ¿no? Los carbapenémicos sensibles, ¿cierto? Carbapenémicos sensibles, ¿no? Inhibidor de beta-lactamasa con beta-lactámico sensible. Entonces, esta es una Klebsiella BLE, ¿no? Entonces ya nos queda claro que es un no. Entonces, como no tiene síntomas, es una bacteriuria sintomática, ¿no? Entonces, el diagnóstico es una bacteriuria asintomática, ¿no? Una bacteriuria asintomática. Ok, entonces acá tenemos varias opciones, ¿no? Como, como es una bacteria asintomática y si tiene buena tolerancia oral, podemos usar nitrofurantoína, ¿no? Amicacina no recomiendo usarla porque está en el tercer trimestre y no se recomienda, ¿ya? O en su defecto, ¿no? Si existe la posibilidad económica, darle ertapenem, ¿no? Donde tenemos estas dos opciones, ¿no? O le damos nitrofurantoína por vía oral, que sería para mí la primera elección, porque no tendríamos por qué hospitalizar a una paciente con bacteriuria sintomática, ¿no? Si no tiene síntomas, o sea, ¿cuál sería el motivo de hospitalizarla para darle tratamiento endovenoso? Entonces yo creo que de primera elección sería nitrofurantoína y de repente si es que la bacteriuria sintomática no se resuelve con los controles de urocultivo, o de repente si la paciente tiene riesgo de ruptura prematura de membranas o tiene antecedentes de infección urinaria, sería usar ertapenem, ¿ya? Pero de primera elección sería nitrofurantoína. Nitrofurantoína es una buena elección. Ok, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, los micrófonos están abiertos, ¿ya? Ok, los micrófonos están abiertos. No siempre voy a ver el chat, ¿ya? A ver, lean este caso a ver qué les parece. A ver, un par de minutos les voy a dar.
Ok, a ver, este caso, ¿cuál sería el diagnóstico? Fosfomicina podría ser también en gestantes, chicos, del caso anterior. Nitrofurantoína, sí, tiene razón aquí, Jorge López, tiene razón. Nitrofurantoína está contraindicada en el tercer trimestre, ¿no? Entonces, en el caso anterior, digamos, podríamos evitar el uso de nitrofurantoína. Podríamos usar ertapenem, ¿no? Amicacina no recomiendo, no es categoría D del embarazo. Tiene razón aquí Jorge López, nitrofurantoína está contraindicada en el tercer trimestre. No, no contraindicado, ojo. Es, lo que te dicen es evitar, no está contraindicado, es evitar, por el riesgo de anemia hemolítica, me parece que en los recién nacidos, ¿no? Pero eso se ve más en países europeos, ¿no? En países europeos la probabilidad de que un recién nacido tenga deficiencia de 6 glucosa 6 fosfato deshidrogenasa es relativamente mayor a la población, digamos, sudamericana o americana en general. Pero sí tiene razón. No diría contraindicado, pero sí se debe de evitar. Fosfomicina es una buena opción. Y en el caso de diabéticos no está indicado el tratar bacteriuria asintomática, ¿ya? Por si acaso. Ni tampoco en los neutropénicos, ¿ya? Solamente en gestantes y en aquellos pacientes que van a ser sometidos a procedimientos urológicos invasivos. Nada más. Lo demás no está indicado. En los diabéticos no se trata la bacteriuria asintomática. Ok. ¿Cuál es el diagnóstico de este caso, chicos? Rapidito nomás. Una neumonía asociada a ventilador. Correcto, ¿no? Que no responde a pipetazo ni a banco, ¿no? Ok, miren, en la broncofibroscopía creció pseudomonas aeruginosa, ¿no? Y con este patrón de resistencia. A ver, chicos, ¿qué les parece? A ver, les dejo ahí unos minutitos. Vean este patrón de resistencia. A ver, muchachos, como estas son las pseudomonas, todos estos antibióticos que están aquí en el antibiograma son antiseudomónicos, ¿no? Pues no tendría sentido colocar acá un antibiótico que no sea antiseudomónico, ¿no? Que no nos sirve de nada, porque ya sabemos que hay antibióticos que no tienen cobertura contra pseudomonas, ¿no? Y bueno, acá nos dan, solamente tenemos, según este antibiograma, hay 4 antibióticos con la letra S, ¿no? Entonces, cualquiera que no sabe nada te va a decir, mira, el levofloxacino sensible y tenemos por vía oral, entonces podemos darle levofloxacino. Mal, pero mal razonamiento. Si ciprofloxacino está resistente, levofloxacino ya no sirve, ¿ya? Entonces, levofloxacino sale de aquí. Y aquí habíamos comentado algo, ¿no? No sé si se acuerdan, que Astreonam solamente se usa en casos de alergia severa a la penicilina. Y este paciente no tiene alergia severa a la penicilina o no se ha reportado. Y aparte que Astreonam no llega bien a pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, no es una buena opción.
Entonces, acá tendríamos para elegir o imipenem o meropenem, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos es válido, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos antibióticos es válido. Así es, si es resistente sí, pero ya no sirve el levo, ¿ya? Para el caso de pseudomonas y para el caso de enterobacterias, ¿ya? No estamos hablando acá de estreptococo ni nada de eso, estamos hablando de pseudomonas, ¿ya? Que quede bien claro eso. Seguimos. A ver, acá les dejo un minutito. Este es el último caso. A ver, les dejamos un minutito aquí, a ver, para que puedan revisar. Muy bien, chicos. Esta es una bacteremia asociada a catéter, ¿no? O una infección asociada a catéter. Un catéter venoso central, ¿no? De la hemodiálisis. Un paciente que está taquicárdico, taquimeico, ¿no? Con tendencia a la hipotensión. Bueno, tiene un hemograma con una gran cantidad de glóbulos blancos, con neutrofilia, con una PCR alta, y en la tinción gran se observan cocos gran positivos, ¿no? Entonces, los que creían que podía ser una neumonía no lo es porque la radiografía de tórax está normal.
Y bueno, crece Staphylococcus aureus, ¿no? Y le decimos que es un MARSA porque está resistente a la oxacilina. Entonces acá la pregunta sería, ¿qué le damos al paciente? A ver, vean el antibiograma y a ver, piensen en qué le podemos dar. Doctor, dicen en el chat, banco a dosis corregida, Linesolid con corrección de dosis renal. Ok, ok. A ver, banco, dosis corregida, es una buena opción. Y Linesolid, bueno, el Linesolid no se corrige, ¿ya? Justamente ese es el beneficio, ¿de acuerdo? El Linesolid no se corrige en función renal, ¿ya? Entonces, sí, tenemos bien, banco es una buena opción. Hay que ver el MIC de banco, ¿no? Si el MIC, ay, perdón, si el MIC es mayor de 2, ya banco ya no es una buena opción, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con la concentración mínima inhibitoria de la vancomicina, ¿ya? Si es mayor o igual a 2, ya banco no es una buena opción. Lógicamente que hay que retirar el catéter infectado, ¿no? Hay que retirar el catéter infectado, eso se llama control de foco y el antibiótico, ¿no? Y una alternativa importante sería el inesolid. A pesar de que es bacteriostático, bueno, hay buena experiencia con linesolid, porque no se corrige, ¿no? Por la función renal. Vancomicina, aparte de que se corrige, habría que dosar vancomicina en sangre, ¿no? Para ver si hemos alcanzado las concentraciones terapéuticas. O sea, es más engorroso, ¿no? Ok, chicos, no sé, ¿tendrán alguna pregunta, comentario? Doctor, parece que no hay comentarios o preguntas por el chat. Ok, entonces, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor, por la ponencia, por su disponibilidad y tiempo.